Pero nosotros te acompañamos con más información, hablando justamente de un aniversario más que se cumplió hace unos días de este incendio en esta estación migratoria en Ciudad Juárez. Una historia muy dolorosa por todo lo que significó, por todas las fallas en el tratamiento a la atención de los migrantes que ahí se encontraban, pero además por la indolencia. Creo que esto fue la parte más cruda de esa historia, ver en un video cómo quienes ahí trabajaban se dieron la vuelta, se salieron y dejaron que las personas se quemaran. Creo que fue una de las partes más crudas y más dolorosas de toda esta historia. ¿Y qué ha pasado en cuanto al deslinde de responsabilidades? De eso platicamos con Emilio Álvarez y Casa. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, Jonathan, muy buenos días. Un fuerte abrazo y por su conducto saludos al auditorio de Altavox, acá desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarte, Emilio, pero muy preocupados de qué hemos aprendido de esta tragedia, de esta desgracia donde mueren 40 migrantes, donde otros tantos resultan heridos. Y yo quiero que hagamos un recuento primero, Emilio, un poco de los hechos y de todas las fallas que se presentaron ese día y que pues fueron factores para que se diera la tragedia. La muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez y 27 personas heridas es la muestra de la política migratoria de México en el sexenio pasado. No solo murieron porque alguien decidió no abrir, y también se decidió dejarlos morir. Yo tuve la oportunidad de estar en esa estación y pude constatar, es un edificio federal, Erika. Ahí hay 4 dependencias federales y hay una especie de lobby, una recepción general. En ese lugar hay un botón de alarma. De las 4 dependencias, nadie activó el botón de alarma. El bombero que dio aviso al incendio se dio cuenta porque él fue caminando a la estación. La estación de bomberos está como a 3 cuadras y vio una columna de humo. Pensaron que era un auto incendiando. Y cuando llegó y vio la columna de humo, dio parte a sus compañeros. De manera que hubo personas que no decidieron abrir, hubo personas que decidieron no llamar a los bomberos, y eso lo que refleja es que querían dejarlos morir. Pero antes, Erika, hubo una redada donde participó la Policía Municipal y Fuerzas Federales de Seguridad, y hubo gente que acababa de ser reportada a Estados Unidos. Y antes hubo quien aceptó que México recibiera 1,000 migrantes diarios de Venezuela, de Cuba, como lo que se conoce tercer país seguro. Sí. Es decir, que esperan el trámite en México de lo que decide en Estados Unidos. Pero antes alguien decidió que sería buena idea que los que coordinaran esas estaciones fueran militares. Pero antes alguien decidió aceptar que los migrantes fueran moneda de cambio y detener a los migrantes en México, bien en Juárez, bien en Monterrey, bien en Saltillo, bien en Guanajuato, bien en la Ciudad de México, bien en Oaxaca, bien en Chiapas. Es decir, Erika, lo que esto refleja es que es un crimen de Estado. Y la parte más dolorosa es la impunidad que ha acompañado este caso, Erika. Justo en esto me quiero detener, Emilio. Cuando escuchamos que Francisco Garduño dice que él ha sido la víctima, que le han causado un daño tremendo, él es el encargado del Instituto Nacional de Migración, lo era en ese momento, lo es hoy día, y cuando escuchamos que se va a disculpar el día 16, 17 de este mes, se va a disculpar por los hechos que se registraron, pero él asegura que él ha sido la víctima en esta historia, pues ¿qué nos queda como reflexión, Emilio? Nos queda como reflexión un servicio público indolente que no entiende su función, siquiera por un poco de dignidad, siquiera por un poco de ética. Él tenía que haber puesto su cargo a disposición. Claro. No, las secretarías de Gobernación lo han arropado. En su momento López Obrador lo arropó, a saber qué se saben o qué se deben, pero un hecho de esta magnitud no provocó siquiera una apuesta de la renuncia por delante. La Fiscalía General de la República lo señaló con un delito menor, que es uso indebido de funciones, la cual alcanza fianza. Pero lo que resulta fuera de mi entendimiento es por qué Claudia Sheinbaum lo ha dejado ahí. Cuando dijo que era temporal, Emilio. Sí, o sea, ella incluso anunció
al gobernador de Puebla como su sustituto. Sí. El gobernador que terminó el encargo después de la muerte del gobernador Barbosa. Sí. Y él ha avisado que va, pero Garduño sigue despachando y ya después de un tercer intento logró que un juez lo exonerara, diciendo que tenía que acabar de reparar el daño que se repara con recursos públicos. Y se ha hecho público también que Garduño va a las audiencias con recursos públicos porque supuestamente en el mismo lugar va a hacer inspecciones oficiales. Es decir, él Ni siquiera paga su traslado. Ni siquiera hay evidencia de que cuando él va, las organizaciones civiles de derechos humanos y de migrantes han documentado que supuestamente desempeña funciones oficiales también, y entonces él paga de nuestros impuestos sus recursos para ir a las audiencias. Para mí, no solo es un caso de impunidad estructural, sino de complicidad que muestra la severísima indolencia y la distancia entre un gobierno que dice respetar los derechos humanos y migrantes que son literalmente quemados. Hay un caso, Erika, que para mí es por demás emblemático. Uno de los sobrevivientes, yo los entrevisté en el Senado, tuvimos una comisión especial para ese seguimiento, y quedó lastimado del brazo. Algunos más tuvieron afectaciones de tanto inhalar humo. Pero este chico tuvo 3 intervenciones en México. Los 27, ya ninguno está en México, su mayoría regresó a su país o a Estados Unidos, que les dieron una visa humanitaria. Y en Estados Unidos este chico siguió teniendo problemas en el brazo. Fue al médico y resulta que en una de las 3 intervenciones en México le dejaron unas pinzas adentro del brazo. Uy. Para que veas el cuidado con lo que los han atendido. La consecuencia, Erika, Jonathan, es que este chico perdió el brazo. Le amputaron el brazo por la infección que le generó, que le dejaron unas pinzas adentro del brazo. Y todavía él tenía que pagar la deuda de la operación. Afortunadamente las organizaciones lograron que esto lo asumiera el gobierno mexicano, pero te lo pongo solo como evidencia de los daños que han seguido y de las afectaciones de por vida, y un gobierno pues francamente indolente y que ahora nos dicen que son las víctimas. Este manejo de la redacción de la 4T, ¿no? Nosotros las víctimas. Es la típica, ¿no? Somos víctimas de un ataque, somos nosotros los agredidos, y yo solo recuerdo 2 cosas al auditorio. Nada más acordémonos con la regla que quienes hoy gobiernan medían cuando eran oposición. Pues claro que se les va a medir con la misma regla. Segundo, cuando tú estás en un encargo público tienes responsabilidades que tienes que asumir. Claro. Tienes el privilegio de mandar, pero tienes la obligación de responder. Y cuando se les exige, o cuando se señala incumplimientos o complicidades o corrupciones o responsabilidades, como corresponde, inmediatamente se tiran al piso diciendo que son las víctimas, pero por el amor de Dios, el mundo al revés. Ahora, Emilio, puedo entender, no justificar ante ninguna situación, pero sí entender que este ha sido un manejo político del caso, ¿no? De tratar de minimizar los daños, de tratar de evitar que esto le cueste al gobierno de la 4T en imagen, en dinero, en todos los sentidos. Pero dime una cosa, ¿dónde está la sociedad? Y te lo tengo que preguntar porque, a ver, vemos casos en otros lugares del mundo en donde un funcionario se ve involucrado en un incidente de tránsito y se le reclama que deje el cargo y terminan dimitiendo para enfrentar las responsabilidades. En México lo que vemos es que hay una tremenda impunidad. A ver, no solo el caso de Garduño. ¿Qué pasó con Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué está pasando con el resto de los mandatarios y gobernadores afines al gobierno de la 4T que parecen intocables, etcétera? ¿Dónde está la actuación o dónde tendría que estar el empoderamiento de la ciudadanía? A ver, y quiero tomar como muestra el caso de Cuauhtémoc Blanco porque ahí hay movilizaciones. La gente se está movilizando, los colectivos de mujeres están reclamando pues que salga de la Cámara de Diputados y que salga del fuero. Fuera y sin fuero, es lo que le están reclamando a las diferentes instancias. Hubo movilizaciones previas a que se tomara la decisión de mantenerle el fuero en el Congreso de la Unión, en fin. ¿Qué pasa con el papel de la sociedad civil, Emilio? Fíjate que el problema que estamos teniendo es que contra el cinismo no hay vacuna. El principio de desempeño con una función ética
está siendo avasallada por la voracidad del poder. Y eso está generando una pedagogía. En el gobierno de lo que llaman 4T hay intocables. No importa lo que hagan, no importa el señalamiento, tienen un entramado de poder y complicidades que los van a proteger. Ese es el mensaje que están mandando, aunque digan todo lo contrario. El caso Cuauhtémoc es emblemático porque pasamos de las expresiones de muchas diputadas de esa corriente ideológica o de ese bloque de gobierno, de yo sí te creo, al no estar solo Cuauhtémoc. Pasamos de los gritos de las marchas feministas de ni una más al yo sí te creo, Cuauhtémoc. Y ahí estaban en la Cámara de Diputados coreando, ¿eh? Sí. No está solo Cuauhtémoc, no está solo Cuauhtémoc. O sea, pareciera entonces que toda la lucha feminista fue de oportunidad y ocasión, sino por oportunismo. Y resulta que hay todo un entramado que ya se hizo público de una red machirrina que aplastó, amenazó, hostigó a las diputadas y que con una extraordinaria expresión de cinismo nos dice Cuauhtémoc, no, yo voy a la fiscalía, sí, pero con fuero. El fin de semana, todavía lo vimos en eventos deportivos, haciendo alarde de no me importa porque me protegen. Sí, porque nadie puede tocarme. No me pueden tocar. Y la expresión de yo sí te creo cuando una mujer denuncia, pues está ya cuando es un hombre poderoso del gobierno. Esos mensajes, por supuesto, que chocan brutalmente con los dichos de la presidenta Sheinbaum. En la misma tribuna, Emilio. O sea, se hacen pedazos y no se dan cuenta que eso erosiona la credibilidad, erosiona la legitimidad y por más expresiones, no es necesario llenar las planchas del Zócalo exigiendo justicia. Lo que tocaría de la presidencia y del bloque de gobierno en la Cámara de Diputados es encabezar la indignación, no la negación. Hombre, lo que se está pidiendo es que se pueda procesar una investigación, no que se declare culpable, pero ni siquiera eso están dispuestos. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Con Garduño o con Cuauhtémoc, miren, aquí la justicia se pone a modo, les vamos a facilitar las cosas, usen los recursos públicos en su defensa y no los vamos a tocar. Esa es la pedagogía que nos mandan, por más que quieran decir que son distintos y que aquí la cosa es diferente, pues perdónenme, pero yo veo la cosa realmente en términos de unas redes de complicidad y corrupción que son tremendas. Emilio, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, pero no me quiero quedar en sentido negativo, te lo tengo que preguntar, ¿qué podemos hacer en esta realidad, en este país, con este gobierno? ¿Qué podemos hacer? Es muy importante levantar la voz, es muy importante expresar nuestro desacuerdo, porque no es inútil. Sí genera un estado diferente a que quien abuse tenga un señalamiento público y ético del comportamiento indebido, a que no lo hagas. Si en casa alguien de la familia hace algo indebido y se le dice, por lo menos queda entre toda la familia que eso es inaceptable e indebido. Tal vez ese integrante de la familia no corrija su comportamiento, pero para todos nosotros es claro que eso no está bien. Lo que no podemos hacer es normalizar lo que no está bien, los comportamientos indebidos, los abusos. Por eso es tan importante que lo expresemos, que conversemos, que digamos, que manifestemos nuestra indignación. Y lo digo para todos los que gobiernan, no importa el color. La primera cosa que tenemos que hacer es no aceptar y no normalizar las cosas que no están bien y señalar la falta para que quede con mucha claridad que hay un incumplimiento no solo a la ley, sino a los principios éticos del servicio público. Si la gente tiene interés en expresarse en organizaciones de mujeres, en organizaciones ciudadanas, apoyar a los migrantes, apoyar a mujeres con víctimas de abuso, eso sería ideal. Hay muchas organizaciones que son ejemplares. No, yo no tengo tiempo porque tengo que cuidar a mis hijos, voy al trabajo. Bueno, entonces apoyemos a quien lo hace. Claro. El principio es no nos callemos y solidaricémonos con quien hace ese trabajo. Sí, porque lo peor que podemos hacer es dejar que quienes nos gobiernan tomen todas las decisiones. Tenemos que involucrarnos, Emilio, y por eso te agradezco como siempre que nos permitas conversar contigo en este espacio. Soy yo el agradecido, les mando un fuerte abrazo, buena semana. Igualmente, gracias. Muy buenos días, Emilio Álvarez y Casa, platicando con nosotros.